Hola a todos y bienvenidos a Estudio con Podcasts. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del sector público español. Muy bien. Vamos a analizar en profundidad el artículo 2 de la Ley del Sector Público, conocido como ámbito subjetivo, que suena un poco intimidante, pero en realidad es bastante importante porque define quiénes son los actores clave en el sector público español y sus responsabilidades. Que sea Es como un mapa para navegar por el complejo mundo de la administración pública, ¿verdad? totalmente. Entender este artículo nos ayuda a comprender cómo se organiza y funciona todo este entramado. Perfecto. Entonces comencemos a leer el artículo punto por punto para que todos podamos entenderlo bien. Me parece bien. El primer punto dice 1. La presente ley se aplica al sector público que comprende. Ajá. Ah, ¿Qué significa esto? Básicamente nos dice a qué se aplica esta ley. Ok, ¿a qué entidades? Sí, delimita el alcance de la ley, a quién va a afectar. Ajá, como si estableciera el terreno de juego. Exactamente. Vale, sigamos. Dice la Administración General del Estado. Esto parece bastante claro, ¿no? Sí, se refiere al gobierno central, con sede en Madrid, y todas sus instituciones, como los ministerios, Va. agencias estatales, etcétera. Ok, lo que asociamos con el gobierno nacional. Exacto. Bien, continuemos. El siguiente punto es B. Las administraciones de las comunidades autónomas. Aquí entramos en el tema de las regiones. Sí, cada región en España tiene su propio gobierno con competencias específicas. Ajá, como pequeños gobiernos dentro del gran gobierno. Podríamos decirlo así, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña o la Junta de Andalucía. Claro, gestionan áreas como la educación, la sanidad. La cultura dentro de su territorio. Exacto. Y por supuesto tenemos el ATES, las entidades que integran la administración local, Los ayuntamientos. La administración más cercana a los ciudadanos. Que se encargan de los servicios básicos de nuestras ciudades y pueblos. Correcto, desde el alumbrado público hasta la limpieza de las calles. Exacto. Desde la gran ciudad hasta el pueblo más pequeño, cada uno con su ayuntamiento. Y finalmente, el artículo menciona, el sector público institucional. ¿Qué se esconde detrás de este nombre? Bueno, este punto es interesante. Aquí encontramos una variedad de organismos creados por las administraciones públicas para realizar tareas específicas. ¿Puedes darnos algunos ejemplos para entenderlo mejor? Claro, por ejemplo, un hospital público, un museo nacional Entiendo. o una agencia que gestiona un parque natural. Ok, entidades que prestan servicios públicos. Exactamente, aunque no forman parte de la estructura central de la administración. Ya veo, como una red de organizaciones que colaboran con el gobierno. Sí, Podríamos verlo así. Y el artículo 2 continúa explicando este sector 2. El sector público institucional se integra por T. ¿Qué nos dice este punto? bueno, aquí se detalla la composición de este sector y se divide en tres apartados. El primero dice, cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. Suena un poco complicado, ¿no? Sí, un poco. ¿Podrías explicarlo de una manera más sencilla? Claro, básicamente se refiere a los organismos que funcionan bajo el derecho público, Ya hemos mencionado algunos como hospitales públicos o universidades. Ajá. Son entidades que prestan servicios públicos y se rigen por normas administrativas. Ok. La clave aquí es que están vinculados o dependientes de las administraciones públicas, ya sea el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales. Entiendo. O sea que están bajo el paraguas del gobierno, pero con cierta autonomía. Sí, esa es una buena forma de verlo. Interesante. Y el siguiente apartado. Dice, lee. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas. Estas quedan sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley, que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas. Este parece aún más complejo. Sí, este punto suele generar confusión, ¿Por qué? porque nos habla de entidades que, aunque son de derecho privado, O sea, como una empresa normal. sí, están vinculadas al sector público. ¿Cómo es eso posible? ¿Puedes darnos un ejemplo? Claro, imagina una empresa pública que gestiona el agua o el transporte público. Aunque tenga una estructura similar a una empresa privada, Ajá. su actividad está regulada por el gobierno y debe cumplir con ciertos requisitos de servicio público. Entiendo. Entonces, aunque parezcan empresas normales, tienen un rol importante en los servicios públicos. Exactamente. Pero ¿cómo se controla que estas empresas privadas actúen correctamente y no solo busquen su propio beneficio? Buena pregunta. El artículo es muy específico en este punto. Dice, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. Ajá. Lo que significa que, aunque sean entidades privadas,
cuando actúan como administración pública. Sí. Están sujetas a las mismas reglas y controles que cualquier otro organismo público. Qué interesante. Es como un mecanismo de seguridad para garantizar que se respeten los principios de la administración pública. Sí, se busca un equilibrio entre la flexibilidad del sector privado y el control del sector público. Tiene mucho sentido. Se busca aprovechar la eficiencia de la gestión privada sin renunciar a la transparencia y el control Claro. que debe tener cualquier entidad que preste un servicio público. Genial. Y por último, el tercer apartado nos habla de las universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente ley. ¿Esto qué significa? Las universidades públicas son un caso especial dentro del sector público institucional. Ajá. Tienen bastante autonomía para gestionar sus propios asuntos. Ok. Se rigen por sus propias leyes y estatutos. Es decir, tienen más libertad que otros organismos públicos. Sí, pero la frase supletoriamente por las previsiones de la presente ley significa que la ley del sector público se aplica a las universidades Sí. en aquellos aspectos que no estén regulados por su normativa específica. Ya veo. Como una red de seguridad para garantizar que sí en los principios generales. Exactamente. Ok. Entonces, este punto también busca un equilibrio entre autonomía y control. Sí, podríamos decirlo así. Perfecto. Creo que ahora tenemos una mejor idea de la composición del sector público institucional. Sí, hemos visto la variedad de organismos que lo componen. Es fascinante ver la complejidad de este entramado, ¿no? Ya. Pero aún no hemos terminado. El artículo 2 tiene un último párrafo que nos aclara algunos conceptos. Dice, 3. Tiene la consideración de administraciones públicas, la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra A del apartado 2. ¿Nos puedes ayudar a entender este último punto? Claro, este último párrafo resume quiénes son los actores principales del sector público. Es como un recordatorio. Exactamente, nos recuerda que la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, Sí. las entidades locales y los organismos públicos de derecho público son los que se consideran administraciones públicas. Y por lo tanto, están sujetas a todas las normas que establece la ley del sector público. Entonces, es como un cierre que sintetiza la información más importante. Sí, podríamos decir que sí. Genial. Creo que ahora tenemos una visión mucho más clara de qué entidades forman parte del sector público español y cómo se organizan. Sí, hemos hecho un buen repaso. ¿Te parece si en la siguiente parte del programa profundizamos en el funcionamiento de cada una de estas entidades? Me parece una excelente idea. Podemos analizar cómo se coordinan entre sí, Sí, cuáles son sus competencias y cómo afectan a la vida de los ciudadanos. perfecto. Entonces, no se pierdan la segunda parte de esta inmersión profunda en el artículo 2 de la Ley del Sector Público, donde exploraremos el fascinante mundo de la administración pública española. Retomando nuestro análisis del artículo 2, ya tenemos una idea bastante clara de quiénes son los actores principales del sector público español. Sí hemos desgranado cada punto del artículo para entender qué entidades entran en juego. Hemos visto desde la Administración General del Estado que podríamos comparar con el capitán del equipo. Hasta las entidades locales, como los ayuntamientos, que serían los jugadores que están más cerca del público, ¿no? Esa es una buena analogía. Y no nos olvidemos del sector público institucional con toda su diversidad de organismos. Cierto, ahí tenemos hospitales, universidades, empresas públicas, un verdadero equipo multidisciplinar. Justamente. Y ahora que ya conocemos a los jugadores, la pregunta es, ¿cómo se coordinan todas estas entidades para que el sector público funcione como una máquina bien engrasada? Esa es una pregunta clave, porque tener tantos actores diferentes puede ser un poco caótico, ¿verdad? Sin duda, la coordinación entre las diferentes administraciones públicas es uno de los grandes desafíos del sector público español. ¿Y qué mecanismos se utilizan para asegurar esa coordinación? Lo dice Bien. la ley del sector público. Aunque el artículo 2 no entra en detalles sobre los mecanismos específicos de coordinación, sí sienta las bases para una buena colaboración entre las distintas entidades. ¿En qué sentido? Al definir claramente el ámbito subjetivo de la ley, es decir, quienes forman parte del sector público, se establece un marco común para todos. Todos los actores saben a qué reglas del juego deben atenerse. Entiendo. Sí, Es como si todos firmaran un acuerdo al entrar en el equipo, ¿no?
Exactamente. Y además de ese marco general, existen otras leyes y normas que regulan la colaboración entre administraciones. Por ejemplo, existen leyes que regulan la financiación de las comunidades autónomas o la cooperación entre el Estado y las entidades locales. Entonces, la coordinación se logra a través de un conjunto de normas y acuerdos específicos para cada caso. Sí, podríamos decir que es un proceso complejo que requiere una buena dosis de diálogo y colaboración entre las partes. ¿Y puedes darnos algún ejemplo concreto de cómo funciona esta coordinación en la práctica? Claro, imagina la construcción de una nueva línea de tren de alta velocidad. Este proyecto implica la colaboración de diferentes administraciones. El Ministerio de Fomento, que se encarga de la planificación y la financiación, la comunidad autónoma, por donde discurre la línea que gestiona los terrenos y las autorizaciones ambientales, y los ayuntamientos de los municipios afectados, que se encargan de la adaptación urbanística. Un verdadero trabajo en equipo. Cada Sí. uno aporta su granito de arena. Sí, exacto. Y para que el proyecto salga adelante es fundamental que todas las partes trabajen de forma coordinada. Imaginemos que el Ministerio de Fomento aprueba la construcción de la línea, pero la comunidad autónoma no concede las autorizaciones ambientales necesarias. El proyecto se paralizaría. Claro, sería un desastre. Eh, Y supongo que esta necesidad de coordinación no solo se da en grandes proyectos de infraestructura, ¿verdad? En absoluto. La coordinación es fundamental en la gestión diaria de los servicios públicos. Piensa en la atención sanitaria. Un ciudadano puede ser atendido en un centro de salud de su barrio, que depende del ayuntamiento, y luego ser derivado a un hospital de la comunidad autónoma. En casos especiales, podría incluso ser trasladado a un hospital nacional de referencia que depende del Ministerio de Sanidad. Es increíble cómo todas las piezas del puzzle deben encajar para que el sistema funcione correctamente. Precisamente. Y para que esas piezas encajen es fundamental una buena comunicación y coordinación entre las distintas administraciones. Imaginemos que un paciente es derivado de un centro de salud a un hospital, pero no hay plazas disponibles. O que el hospital no tiene acceso al historial médico del paciente porque el sistema informático del centro de salud no es compatible con el suyo. El paciente sería el principal perjudicado. Es cierto, la falta de coordinación puede tener consecuencias muy negativas para los ciudadanos. Y no solo entre administraciones diferentes. También es importante la coordinación entre los distintos niveles de gobierno dentro de una misma administración. Te refieres a la coordinación entre el gobierno central y las delegaciones del gobierno en las comunidades autónomas. Exacto. Los delegados del gobierno actúan como representantes del gobierno central en cada región, asegurando la coherencia de las políticas nacionales a nivel territorial. Imaginemos que el gobierno central aprueba una ley que afecta a la educación, pero la delegación del gobierno en una comunidad autónoma no la aplica correctamente. Se generaría un caos y los estudiantes serían los perjudicados. Claro, la coordinación interna también es esencial para que las políticas lleguen a los ciudadanos de forma efectiva. Sin duda, la coordinación tanto entre administraciones como dentro de una misma administración es la clave para que el sector público funcione como una maquinaria bien engrasada al servicio de los ciudadanos. Y hablando de ciudadanos, ¿cómo afecta todo esto nuestra vida diaria? ¿Por qué es importante que entendamos la estructura y el funcionamiento del sector público? Esa es una pregunta muy importante. Conocer la estructura del sector público y cómo se coordinan sus diferentes partes nos permite entender cómo se toman las decisiones que nos afectan a qué organismo debemos dirigirnos para realizar un trámite o cómo se gestionan nuestros impuestos. Es decir, nos convierte en ciudadanos más informados y participativos. Exactamente. Y nos ayuda a ejercer nuestros derechos y a exigir responsabilidades a nuestros gobernantes. Si, por ejemplo, queremos que nuestro ayuntamiento construya un nuevo parque en nuestro barrio, debemos saber a quién dirigirnos y cómo funciona el proceso de toma de decisiones. O, si no estamos de acuerdo con una ley aprobada por el gobierno central, debemos saber a qué organismos podemos recurrir para expresar nuestra disconformidad. En definitiva, conocer el ámbito subjetivo de la ley del sector público, más allá de ser un simple tecnicismo legal, nos abre las puertas al fascinante mundo de la administración pública española y nos permite comprender mejor cómo funciona nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, también nos ayuda a ser ciudadanos más conscientes de nuestros derechos y responsabilidades. Qué interesante. Hemos visto cómo se organiza el sector público español y cómo se coordinan sus diferentes partes para que funcione correctamente. Pero nos queda mucho por explorar. En la siguiente parte del programa profundizaremos en los principios que rigen la actuación de la administración pública. ¿Te parece bien? Me parece una excelente idea. Adentrémonos en los valores y principios que guían la actuación de este complejo entramado que hemos estado analizando. Perfecto. No se pierdan la tercera parte de esta inmersión profunda en el artículo 2 de la Ley del Sector Público, donde descubriremos los pilares éticos y legales que sustentan la administración pública española.
Ya hemos navegado por las complejidades del artículo 2 de la Ley del Sector Público, identificando a los actores en el sector público español. Sí, desde la Administración General del Estado hasta el último ayuntamiento hemos visto cómo se relacionan para formar este complejo entramado administrativo. Y además hemos explorado cómo se coordinan estas entidades para que el sistema funcione de manera eficiente. Pero aún nos queda una pieza fundamental del rompecabezas. ¿Cuáles son los principios que guían la actuación de todas estas entidades? ¿Qué valores rigen su comportamiento? Esa es una pregunta clave, porque no basta con tener una estructura bien definida y una coordinación fluida. La administración pública debe actuar bajo unos principios éticos y legales que garanticen el buen gobierno y la protección de los ciudadanos. ¿Y dónde encontramos esos principios? Están mencionados en el artículo 2. Si bien el artículo 2 no los enumera de forma exhaustiva, sí sienta las bases para comprenderlos. Recordemos que este artículo define el ámbito subjetivo de la ley, es decir, a quién se aplica. Y al delimitar este ámbito, nos está diciendo que todas las entidades que forman parte del sector público están sujetas a los mismos principios y valores. Entiendo. Es como si el artículo 2 trazara un círculo imaginario que engloba a todos los actores del sector público y les dice, aquí dentro todos jugamos con las mismas reglas. Exactamente. Y esas reglas del juego son los principios que guían la actuación de la administración pública. ¿Y cuáles son esos principios? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro, aunque no se mencionen explícitamente en este artículo, el artículo 2 nos remite a otros artículos de la Ley del Sector Público donde se desarrollan estos principios. Por ejemplo, el artículo 3 establece principios como la legalidad, la imparcialidad, la eficiencia y la responsabilidad. Suenan a principios fundamentales para cualquier administración pública, ¿no? Sin duda, la legalidad significa que la administración pública debe actuar siempre dentro del marco legal establecido. Nada de arbitrariedades ni decisiones al margen de la ley. Es decir, todos, desde el presidente del gobierno hasta el alcalde de un pequeño pueblo, deben respetar las leyes. Exactamente. La imparcialidad, por su parte, garantiza que la administración pública trate a todos los ciudadanos por igual sin favoritismos ni discriminaciones. Un principio esencial para la justicia y la equidad. Todos tenemos derecho a ser tratados de la misma manera por la administración independientemente de nuestra posición social, ideología o cualquier otra circunstancia personal. Así es. La eficiencia implica que la administración pública debe utilizar los recursos públicos de forma responsable, buscando siempre el máximo beneficio para la sociedad. Es decir, evitar el despilfarro, la burocracia excesiva y la ineficacia en la gestión de los recursos. Al fin y al cabo, esos recursos provienen de los impuestos de los ciudadanos y deben ser utilizados de forma responsable. Exacto. Y por último, la responsabilidad significa que la administración pública debe rendir cuentas de sus actos respondiendo por sus errores y buscando la mejora continua. En otras palabras, la administración no está por encima de la ley. Si se cometen errores, debe haber mecanismos para corregirlos y para que los responsables asuman las consecuencias. Precisamente, estos principios en conjunto buscan una administración pública al servicio de los ciudadanos transparente, eficiente y responsable. Es decir, una administración que trabaja para el bien común y que utiliza los recursos públicos de forma responsable. Así es. Y el artículo 2, al definir el ámbito subjetivo de la ley, establece que todas estas entidades, desde el gobierno central hasta el último ayuntamiento, deben regirse por estos principios. En definitiva, el artículo 2 es como la brújula que guía la actuación de la administración pública española. Nos recuerda que el poder del Estado debe estar siempre al servicio de los ciudadanos y que la ley es el marco que garantiza el buen gobierno y la protección de nuestros derechos. Una lección que nunca debemos olvidar. Conocer estos principios nos permite ser ciudadanos más conscientes de nuestros derechos y también de nuestras responsabilidades. Y nos da las herramientas para exigir una administración pública más transparente, eficiente y responsable. Exacto. La participación ciudadana informada es fundamental para construir una sociedad más justa y democrática. Muchísimas gracias por esta inmersión profunda en el artículo 2 de la Ley del Sector Público. Ha sido un placer explorar este tema contigo. El placer ha sido mío. Ha sido fascinante desgranar las complejidades de este artículo y comprender mejor cómo funciona la administración pública en España. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender mejor cómo funciona el sector público en nuestro país. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.